¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple decisión económica puede desencadenar una crisis global? Bueno, cuando se trata de Donald Trump, cada movimiento en el escenario internacional parece tener el poder de sacudir las estructuras de las economías más fuertes del mundo. Recientemente, el expresidente de Estados Unidos provocó un terremoto económico al intensificar su guerra comercial con algunas de las mayores potencias mundiales, como China, México, Canadá y Australia. Una guerra de tarifas que, a primera vista, podría parecer una simple disputa comercial, pero que, en la práctica, está afectando el equilibrio de la economía mundial de formas que no todos imaginaban. El impacto de estas acciones de Trump va mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Lo que comenzó como un simple juego de aranceles e impuestos, rápidamente escaló hasta convertirse en una verdadera represalia económica entre potencias, creando un efecto dominó que generó tensiones comerciales y políticas nunca antes vistas. Los países que alguna vez fueron socios comerciales cercanos comenzaron a volverse contra Estados Unidos, estableciendo sus propios aranceles de represalia y creando una competencia sin precedentes en el comercio internacional. México, por ejemplo, se encontró en una situación delicada al verse obligado a adoptar medidas drásticas contra Estados Unidos. Mientras tanto, Canadá, que siempre ha sido considerado un aliado cercano, también se vio afectado por las acciones de Trump. La represalia de Ottawa no se hizo esperar, con la imposición de aranceles a los productos estadounidenses, lo que no hizo más que aumentar la presión sobre las economías de ambos países. Pero la situación realmente explotó cuando China entró definitivamente en el juego. La respuesta de Beijing fue rápida y despiadada, imponiendo aranceles altísimos a una variedad de productos estadounidenses. China, con su enorme capacidad productiva e influencia en el comercio mundial, se convirtió en un actor clave en esta guerra arancelaria. Y el impacto no fue solo económico, sino también político, afectando las relaciones diplomáticas entre ambas potencias. Y finalmente, Australia, que hasta entonces no había estado tan involucrada en tensiones con Estados Unidos, se vio arrastrada al conflicto cuando los aranceles de Trump comenzaron a afectar sus propios mercados y exportaciones. Pero, ¿qué significan realmente estas represalias para el resto del mundo? La respuesta es simple: una verdadera crisis global. El escenario es más tenso que nunca y la guerra comercial entre Trump y estos países tiene implicaciones económicas que van más allá de simples aumentos de precios. El comercio internacional se está reconfigurando, están surgiendo nuevas alianzas y se están deshaciendo viejos acuerdos. Las repercusiones de esta guerra fiscal ya se están sintiendo profundamente. Las grandes economías enfrentan una desaceleración y los mercados financieros están en constante inestabilidad. Lo que estamos viendo no es solo una disputa entre Estados Unidos y estas naciones. Estamos siendo testigos de una verdadera reorganización del poder económico global, donde cada movimiento, cada decisión tomada por Trump y sus adversarios comerciales repercute en toda la economía global. El impacto de todo esto podría ser incluso más profundo de lo que imaginamos, con consecuencias que afectarán no solo a las grandes potencias, sino también a los países en desarrollo que dependen de un comercio global estable y justo. Si cree que estamos presenciando simplemente otra disputa comercial entre naciones, es hora de repensarlo. El juego es mucho más complejo de lo que parece. La guerra arancelaria de Trump no es solo una cuestión económica, sino un punto de inflexión en las relaciones internacionales, en el que está en juego el poder del dólar y la estabilidad del mercado global. ¿Cómo reaccionará el mundo ante este nuevo orden económico y cuáles serán las consecuencias a largo plazo para la economía global? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. A medida que el impacto de esta guerra arancelaria se extiende por todo el mundo, es imposible no preguntarse: ¿hasta dónde puede llegar esta confrontación entre Trump y estas potencias? La reconfiguración del comercio mundial está en marcha y nadie es inmune a sus efectos. Para algunos países, las consecuencias ya están siendo devastadoras. Industrias enteras se ven afectadas por aranceles y políticas comerciales agresivas. A medida que las economías intentan adaptarse a este nuevo juego de poder, la competencia por los mercados y los recursos es más intensa que nunca. No es exagerado decir que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el comercio mundial. Lo que parecía ser una simple disputa arancelaria se ha convertido en una batalla por el control de las líneas de suministro y los mercados internacionales. Y lo más interesante es que, mientras grandes potencias como China y Estados Unidos se enfrentan directamente,
Los impactos colaterales se están sintiendo en toda la cadena global de producción y consumo. Los países pequeños, a menudo ignorados en los debates globales, ahora se ven obligados a tomar decisiones difíciles, mientras que las grandes economías intentan reposicionarse en un escenario completamente nuevo. Además, las incertidumbres políticas que surgen de esta guerra fiscal están alimentando una creciente ansiedad entre los inversores y los gobiernos de varios países. La volatilidad de los mercados financieros, los cambios en las políticas fiscales y la inestabilidad del comercio internacional están provocando que muchas economías reconsideren sus estrategias de crecimiento. El temor a una desaceleración global, e incluso a una recesión, ya no se limita a unas pocas predicciones pesimistas, sino que se ha convertido en una realidad palpable para muchos. ¿Qué significa esto para usted, el espectador? Significa que estamos en medio de un momento histórico en el que las decisiones políticas y económicas que involucran el comercio internacional están dando forma al futuro de nuestras economías, en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Lo que suceda a partir de ahora podría definir el rumbo del crecimiento económico global en los próximos años. Por eso es tan importante que te mantengas actualizado con estos eventos. Si tienes curiosidad sobre los próximos pasos en esta guerra arancelaria y lo que esto podría significar para el futuro de la economía mundial, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas ningún detalle de los próximos episodios en los que exploraremos en profundidad las repercusiones de este conflicto global y cómo puede afectar tu vida y tus inversiones. Y, por supuesto, si estás disfrutando el contenido hasta el momento, deja un me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir brindándote información relevante y de calidad. Sigamos juntos de cerca los próximos capítulos de esta historia y comprendamos cómo moldea el escenario económico del futuro. Las represalias de China no se hicieron esperar. Cuando Trump decidió aumentar los aranceles sobre los productos chinos, una medida aparentemente calculada para obligar a Beijing a ceder en cuestiones comerciales, el gobierno chino reaccionó enérgicamente. La respuesta fue inmediata y efectiva. Se impusieron fuertes aranceles a una amplia gama de productos estadounidenses, y las relaciones diplomáticas entre los dos países se deterioraron rápidamente. China, con su inmensa capacidad de producción e influencia global, no estaba dispuesta a ceder sin luchar. En lugar de simplemente aceptar la presión externa, el gobierno chino utilizó su peso en el mercado global para tomar represalias estratégicas, apuntando a sectores cruciales de la economía estadounidense. Pero el impacto de la guerra arancelaria no se limitó solo a Estados Unidos y China. La verdad es que cuando grandes economías como estas se enfrentan, el efecto dominó es inevitable. El comercio mundial se ajusta. Comienzan a formarse nuevas alianzas y los países más pequeños que dependen de un comercio estable y fluido comienzan a sentir los efectos secundarios. Al mismo tiempo, muchos países, especialmente aquellos con economías en desarrollo, se volvieron más cautelosos con sus asociaciones comerciales, ya que sabían que cualquier paso en falso podría resultar en represalias financieras directas. La presión sobre los mercados emergentes comenzó a aumentar, y las consecuencias de una guerra comercial a gran escala se sentían en todas partes, creando un entorno de incertidumbre e inestabilidad económicas. En el centro de esta disputa estaba México, que como estrecho aliado comercial de Estados Unidos, pronto se vio arrastrado al conflicto. El gobierno mexicano no tuvo más remedio que tomar represalias. El impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos tuvo un efecto directo en las exportaciones mexicanas, por lo que el país comenzó su propia guerra arancelaria, dirigida a una variedad de productos estadounidenses. Además, México también comenzó a buscar otros socios comerciales y a diversificar sus relaciones económicas, con el objetivo de reducir su dependencia de Estados Unidos. Aunque la relación entre ambos países es históricamente fuerte, las tensiones generadas por la guerra comercial hicieron que México repensara su estrategia negociadora y se alejara, por un momento, de la influencia estadounidense. Este cambio en el comportamiento de México es un reflejo de cómo los países se están adaptando a una nueva era de incertidumbre económica. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Canadá. Inicialmente, muchos creyeron que Canadá, siendo un socio tradicional de Estados Unidos, se mantendría al margen de esta disputa. Sin embargo, la realidad pronto demostró que esta guerra comercial no perdonó a nadie. Canadá,
Por mucho que había intentado mantener una postura diplomática, se vio obligado a adoptar una postura más agresiva. Los aranceles impuestos por Estados Unidos han afectado duramente al sector canadiense de metales y productos agrícolas. En respuesta, Canadá impuso aranceles a los productos estadounidenses y buscó fortalecer sus alianzas con otros mercados internacionales, incluida la Unión Europea. Las represalias canadienses dejaron en claro que ningún país estaba realmente a salvo de las consecuencias de la guerra arancelaria de Trump. Mientras tanto, Australia, que hasta entonces no había estado en el epicentro de las tensiones comerciales, rápidamente se vio arrastrada al conflicto. Aunque fue más cuidadosa en sus acciones, Australia no pudo evitar sentir los impactos económicos de los aranceles de Trump, especialmente en el sector agrícola y las exportaciones de minerales. El país tuvo que repensar sus políticas comerciales y buscar formas de mitigar las pérdidas, intentando al mismo tiempo mantener una relación sólida con Estados Unidos, pero sin comprometer sus propias economías. Australia comenzó a mirar a Asia y otros socios comerciales, tratando de encontrar alternativas para comerciar con Estados Unidos que fueran menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado causadas por los aranceles. Estas medidas no se refieren solo a los aranceles. Son parte de una reconfiguración más amplia del comercio global y las relaciones de poder. Lo que estamos viendo no es solo una contienda económica entre grandes potencias, sino una batalla por el control de los mercados globales y las cadenas de suministro internacionales. Trump, al aumentar los aranceles, no solo intentaba proteger la economía estadounidense, sino también revertir décadas de acuerdos comerciales que, en su opinión, perjudicaban al país. Sin embargo, esta estrategia no estuvo exenta de consecuencias. La respuesta de otros países, que comenzaron a adoptar sus propios aranceles y fortalecer alianzas con otros bloques económicos, cambió la dinámica del comercio internacional. Esta guerra comercial, que a primera vista parecía un conflicto limitado a unas pocas naciones, acabó convirtiéndose en una crisis económica global. El impacto se sintió no solo en los mercados financieros, sino también en el empleo, las industrias locales y la economía global en su conjunto. Las principales economías comenzaron a desacelerarse y los mercados financieros se volvieron más volátiles que nunca. El mundo entró en una fase de incertidumbre económica, donde la volatilidad dominó las discusiones entre gobiernos e inversores. No solo estaban en juego las grandes potencias, como Estados Unidos y China, sino también las economías más pequeñas, que comenzaron a verse obligadas a adaptarse a esta nueva realidad de comercio turbulento. Ahora, más que nunca, nos enfrentamos a un escenario económico global cambiante. El impacto de esta guerra arancelaria se sentirá durante mucho tiempo, no solo en términos de pérdidas económicas inmediatas, sino también en la forma en que se configurarán las relaciones comerciales y políticas en los años venideros. Lo que parecía ser una lucha entre naciones por ventajas comerciales se está convirtiendo en una reconfiguración total del comercio internacional, y los efectos de esto podrían ir mucho más allá de lo que cualquiera predijo inicialmente. Si estás siguiendo estos acontecimientos y quieres entender aún más cómo la guerra arancelaria está dando forma al futuro de la economía mundial, no olvides dejar tu comentario a continuación. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que la estrategia de Trump fue la correcta o tendrá graves consecuencias para la economía global? Y si conoces más detalles sobre cómo este escenario está afectando a otros países, comparte tus ideas. Hablemos. A medida que las tensiones comerciales empeoran, la situación se ha vuelto aún más impredecible. Las respuestas de China, México, Canadá y Australia a los aranceles de Trump no solo han puesto de relieve la agresividad de la política comercial estadounidense, sino que también han revelado las complejas interacciones económicas entre estas naciones. Cada uno de estos países comenzó a darse cuenta de que sus economías estaban profundamente entrelazadas con Estados Unidos, pero también de que, al depender tanto de esta relación comercial, estaban expuestos a una vulnerabilidad que podía explotarse en tiempos de incertidumbre. México, por ejemplo, fue uno de los primeros países en sentir el peso de los aranceles de Trump. Considerado un socio económico fundamental de Estados Unidos, México comenzó a enfrentar grandes desafíos económicos con nuevas barreras comerciales. Los productos mexicanos, como automóviles y alimentos, estuvieron sujetos a altos aranceles, afectando directamente a la industria local y poniendo en riesgo una parte importante de su economía.
El gobierno mexicano no tuvo entonces más remedio que tomar represalias. La respuesta no se hizo esperar. Se impusieron aranceles a una variedad de productos estadounidenses, como la carne de cerdo, las manzanas e incluso las bebidas alcohólicas. Esto provocó una verdadera agitación en las relaciones comerciales entre los dos países y la confianza en las negociaciones cayó drásticamente. Además, la estrategia de México fue buscar la diversificación. El país ha intensificado sus negociaciones con otras potencias económicas, como la Unión Europea e incluso China, para reducir su dependencia del mercado americano. Esto se volvió aún más relevante considerando la presión que los aranceles estaban ejerciendo sobre la economía mexicana. La relación con Estados Unidos, antes considerada casi simbiótica, fue puesta a prueba, y México se encontró en la incómoda posición de tener que reconfigurar sus relaciones comerciales en un escenario de incertidumbre global. Canadá, tradicionalmente aliado de Estados Unidos, también se encontró en una situación delicada. Aunque intentó mantener una postura más diplomática ante las acciones de Trump, el impacto de los aranceles fue innegable. El sector canadiense del acero y el aluminio fue uno de los más afectados, y el gobierno de Justin Trudeau no tardó en responder con sus propios aranceles. Productos como el ketchup, el yogur y otros artículos se vieron afectados por altos aranceles, lo que dejó claro que, incluso con una relación de asociación histórica, Canadá tampoco era inmune a las consecuencias de la guerra comercial. Las tensiones entre los dos países han llegado a un punto en el que la negociación del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, se ha convertido en un campo de batalla crucial para ambas partes. La respuesta de Canadá fue estratégica. Además de los aranceles de represalia, el país comenzó a fortalecer los vínculos comerciales con otras regiones del mundo, como la Unión Europea y los países asiáticos, buscando alternativas para reducir su dependencia de la economía estadounidense. Esta situación puso de relieve un fenómeno creciente, donde los países comenzaron a adoptar una postura más nacionalista y proteccionista, buscando formas de proteger sus economías de posibles impactos externos, mientras navegaban en este turbulento mar de incertidumbre comercial. Australia, por su parte, parecía estar un poco lejos del epicentro de esta guerra comercial, pero pronto se vio afectada por la disputa por los aranceles entre Trump y otros países. El país, que históricamente mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos, se vio presionado a adoptar una postura cautelosa. Los aranceles impuestos por Trump han afectado al sector agrícola australiano, especialmente a productos como la carne vacuna y el vino, que se exportan a los mercados estadounidenses. Además, el impacto en los precios de las materias primas también afectó a Australia, que dependía de un comercio saludable con Estados Unidos. Esto obligó al país a intensificar sus relaciones comerciales con Asia, buscando diversificar sus asociaciones económicas para reducir su exposición a los aranceles estadounidenses. El gobierno australiano rápidamente se encontró en una posición delicada. Mientras intentaba mantener una relación amistosa con Estados Unidos, también necesitaba proteger su propia economía e intereses. Australia buscó reforzar sus negociaciones con países de la región Asia-Pacífico, tratando de solidificar alianzas estratégicas que garantizaran la estabilidad de sus exportaciones e inversiones. Estos países, México, Canadá y Australia, pueden parecer lejos del foco principal de la guerra comercial, pero sus impactos son profundamente significativos. Lo que comenzó como una disputa arancelaria entre Estados Unidos y China, rápidamente se expandió hasta involucrar a aliados de Estados Unidos e incluso a países de la cuenca del Pacífico, lo que obligó a todos a reevaluar sus estrategias comerciales y sus relaciones con las potencias globales. El resultado de esta guerra arancelaria no es solo una reorientación de los flujos comerciales, sino una verdadera reconfiguración de las alianzas económicas globales. Finalmente, es importante reflexionar sobre las consecuencias de tales políticas, no solo para las economías de países como Estados Unidos y China, sino para el mundo entero. Vivimos en una era en la que la diplomacia comercial y económica están profundamente entrelazadas, y las acciones de un líder como Donald Trump no solo afectan el comercio directo, sino también las relaciones de poder entre las naciones, con efectos que se extienden mucho más allá de las fronteras de los países directamente involucrados en el conflicto. Ahora, pensando en todo lo que ha pasado,
y el impacto de esta guerra comercial. Quiero saber tu opinión. ¿Cree que la estrategia de Trump fue realmente efectiva o lo que estamos viendo es solo el comienzo de un colapso económico global? Comenta abajo. Hablemos sobre el futuro de las relaciones comerciales internacionales y cómo afectarán su vida. La guerra comercial entre Trump y otras potencias globales no solo ha desafiado las estructuras del comercio internacional, sino que también ha obligado a una reconfiguración completa de cómo operan las economías globales. Cuando Estados Unidos aumentó los aranceles sobre los productos chinos, los efectos inmediatos se sintieron en todas las cadenas de suministro globales. Las empresas, especialmente las multinacionales, han comenzado a reevaluar sus modelos de negocio. Los precios de los bienes comenzaron a subir, lo que afectó a consumidores y empresas de todo el mundo. El impacto ha sido particularmente notable en sectores como el tecnológico, que dependen de componentes producidos principalmente en China. Empresas como Apple, Intel y otros gigantes tecnológicos han comenzado a repensar sus estrategias de producción a medida que los aranceles han aumentado el costo de muchos de los materiales esenciales para sus productos. Esta reconfiguración de las cadenas de suministro globales no fue solo un reflejo de la incertidumbre económica, sino también una señal clara de que las relaciones comerciales estaban cambiando para siempre. Los países comenzaron a buscar alternativas para sus importaciones, estableciendo nuevos acuerdos con diferentes socios comerciales e incluso buscando fuentes internas para reducir la dependencia de las grandes economías. En respuesta, China comenzó a negociar con otros países, como miembros de la Unión Europea e incluso naciones africanas, buscando compensar las pérdidas causadas por los aranceles estadounidenses. Asimismo, otros países que dependen del comercio con Estados Unidos, como México y Canadá, se vieron obligados a buscar nuevos mercados. El resultado de esto fue una reorganización global del comercio, con la apertura de nuevas rutas comerciales y la formación de nuevos bloques económicos. La consecuencia directa de esta reconfiguración de las cadenas de suministro fue una desaceleración del comercio mundial. Los productos se encarecieron, lo que afectó no solo a los consumidores, sino también a las empresas que necesitaban mantener sus precios competitivos. La presión sobre los gobiernos aumentó, ya que las empresas no solo luchaban por mantener la rentabilidad, sino que también enfrentaban una creciente insatisfacción pública con el aumento de los precios. Además, la incertidumbre sobre los aranceles y las políticas comerciales de Trump ha generado un clima de desconfianza en las economías en crecimiento, obligándolas a adoptar medidas protectoras para evitar ser víctimas del desajuste económico global. Esta inestabilidad no solo ha afectado a las principales potencias, sino que también ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros globales. Con la guerra arancelaria, los inversores empezaron a temer una desaceleración económica mundial. La volatilidad en los mercados financieros ha aumentado, con fuertes caídas en varios mercados bursátiles de todo el mundo. La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales ha hecho que muchos inversores reconsideren sus estrategias, retirando inversiones de los mercados emergentes y trasladando capital a activos más seguros. Esto generó una inestabilidad financiera generalizada, que a su vez alimentó una crisis de confianza en las economías emergentes. En países como Brasil, India y Sudáfrica, el impacto fue inmediato, con una desaceleración del crecimiento y un aumento del desempleo. La incertidumbre generada por la guerra comercial también afectó al mercado laboral, con muchas empresas posponiendo o cancelando inversiones en nuevos proyectos debido a la imprevisibilidad del entorno económico global. A medida que los aranceles de Trump comenzaron a afectar a más sectores y a más países, el mundo entró en un periodo de volatilidad financiera sin precedentes. Las economías que ya se encontraban en una situación delicada se encontraron aún más expuestas. Los países que habían dependido de las exportaciones a Estados Unidos, como México y Canadá, enfrentaron una caída significativa de sus ingresos. Al mismo tiempo, las economías en desarrollo han visto cómo sus mercados financieros se han vuelto más frágiles. Los flujos de capital han disminuido drásticamente y las monedas locales se han devaluado. Este escenario creó un círculo vicioso. Con una incertidumbre cada vez mayor, los consumidores y las empresas comenzaron a recortar el gasto, lo que resultó en una desaceleración económica aún mayor, que solo aumentó las tensiones entre las naciones. Con todo esto, el mundo entró en un terreno inexplorado,
donde el comercio internacional y las políticas económicas cambiaban constantemente. Lo que parecía ser una disputa comercial limitada entre Estados Unidos y China se convirtió en una guerra arancelaria en toda regla, con repercusiones globales. La escalada del conflicto no solo dañó las relaciones entre los países directamente involucrados, sino que también creó inestabilidad en las economías que dependían de un comercio global estable. Esta guerra no se limitó al comercio de bienes, sino que afectó a sectores enteros, desde la tecnología hasta los alimentos y las materias primas, generando un efecto en cadena que repercutió en todo el sistema económico global. En última instancia, la situación no solo generó una crisis económica global, sino también inestabilidad política, poniendo a prueba las relaciones diplomáticas entre países de maneras nunca antes vistas. La guerra arancelaria de Trump ha abierto un nuevo capítulo en la historia de las relaciones comerciales internacionales, donde las grandes potencias están tratando no solo de proteger sus economías, sino también de reconfigurar el equilibrio de poder económico en el mundo. Ahora somos testigos de una reestructuración de las alianzas globales, donde cada decisión de una gran potencia tiene un efecto profundo en las economías y los mercados internacionales más débiles. Y con todo esto en mente, el impacto de esta guerra arancelaria parece ser más profundo de lo que nadie podría imaginar inicialmente. No se trata solo de una disputa entre Estados Unidos y China, sino de una reconfiguración total del sistema económico global. Ahora quiero saber qué piensa usted sobre esto. ¿Cree que las políticas de Trump fueron ventajosas o estamos viviendo el inicio de una crisis que durará años? Deja tu comentario abajo. Debatamos las posibles consecuencias a largo plazo de esta guerra arancelaria. A medida que se intensificó la guerra comercial entre Trump y otras potencias, el papel de las organizaciones internacionales en el conflicto se volvió cada vez más relevante. La Organización Mundial del Comercio, OMC, que tradicionalmente busca mediar en las disputas comerciales y garantizar la estabilidad en el comercio global, jugó un papel crucial al tratar de intervenir en la escalada de aranceles. Pero lo que vimos fue la incapacidad de la OMC para abordar eficazmente el nuevo escenario creado por Trump. El enfoque unilateral del expresidente estadounidense, en lugar de seguir normas y acuerdos internacionales, desafió las estructuras establecidas. Esto llevó a una división entre países, muchos de los cuales comenzaron a cuestionar la eficacia de una organización como la OMC para abordar los problemas comerciales globales contemporáneos. El hecho es que la guerra comercial de Trump no solo ha desestabilizado el comercio entre Estados Unidos y China, sino que también ha sacado a la luz una crítica a la forma en que las grandes potencias han dominado el comercio internacional. Los intentos de la OMC de intervenir fueron ampliamente considerados ineficaces, ya que Trump impuso sin vacilar fuertes aranceles sin el debido proceso de mediación internacional. Con la OMC en un punto muerto, otras entidades y países comenzaron a tomar la iniciativa de buscar alternativas, negociando acuerdos bilaterales o recurriendo a bloques económicos regionales como la Unión Europea, Mercosur y ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El papel de la OMC, que debería ser de neutralidad y facilitación de acuerdos, se vio socavado por la imposición de políticas proteccionistas por parte de las grandes potencias, poniendo a prueba su relevancia y capacidad para garantizar un orden económico global estable. Por otro lado, los efectos de la guerra arancelaria de Trump no terminaron ahí. Además de las tensiones comerciales, han surgido nuevos desafíos en el ámbito de la diplomacia. Los países comenzaron a repensar sus alianzas económicas y políticas, creando una nueva dinámica en el escenario internacional. Por ejemplo, China, cuando fue golpeada por los aranceles estadounidenses, no se limitó a responder de manera puramente económica, sino que también buscó reforzar su presencia política en regiones estratégicas. El aumento de la inversión china en los países en desarrollo, especialmente en África y América Latina, se ha convertido en una táctica para fortalecer las alianzas y al mismo tiempo socavar la influencia estadounidense. Como resultado, la rivalidad entre las dos potencias ya no se limitaba solo al campo económico, sino que comenzó a incluir cuestiones de poder geopolítico, con China buscando nuevas asociaciones y aumentando su influencia en el comercio global. Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales como Canadá y México
han aumentado hasta el punto de presionar la estabilidad misma del Acuerdo Estados Unidos, México-Canadá, TMEC. La renegociación del TLCAN, que Trump consideraba desventajosa para Estados Unidos, fue uno de los mayores focos de su administración. El TMEC no solo reflejó un intento de reestructurar las relaciones comerciales, sino que también se convirtió en una respuesta directa a las políticas de Trump, con la inclusión de nuevas cláusulas sobre trabajo y comercio digital. A pesar de las críticas de que el acuerdo no resolvería todos los problemas, representó un esfuerzo por mantener los vínculos económicos entre los países norteamericanos, al mismo tiempo que Trump intentaba imponer su agenda proteccionista. Pero el impacto no se limitó a América del Norte. La respuesta de otros países también fue estratégica. México, por ejemplo, buscó diversificar sus relaciones comerciales, fortaleciendo acuerdos con economías emergentes y desarrollando nuevos mercados. La respuesta mexicana no fue solo una reacción a la imposición de aranceles, sino un intento de asegurar la estabilidad de su economía y reducir la dependencia de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con Canadá, que si bien no adoptó una postura tan agresiva como México, buscó diversificar sus asociaciones comerciales, especialmente con la Unión Europea y Japón. Esta búsqueda de alternativas económicas no solo mostró la resiliencia de estas naciones, sino que también puso de relieve un patrón creciente de nacionalismo económico en varias partes del mundo. A medida que avanzaba la guerra arancelaria, quedó claro que las estrategias de afrontamiento de los países no eran uniformes. Algunos adoptaron una postura más diplomática e intentaron negociar dentro de los límites de las normas internacionales, mientras que otros, como China, siguieron un enfoque más agresivo, no solo respondiendo con aranceles, sino también utilizando su poder económico para influir en otros mercados. La diversidad de respuestas dejó claro que, a diferencia de una simple disputa comercial, la guerra arancelaria era una batalla multifacética que involucraba cuestiones económicas, políticas e incluso geopolíticas. En última instancia, lo que todos estos países enfrentaron fue una reconfiguración de las relaciones comerciales y políticas en el escenario global. Se empezaron a cuestionar viejas alianzas económicas y se empezaron a formar nuevos bloques. La guerra arancelaria de Trump no fue solo un cambio en las reglas comerciales, sino un reflejo de la fragilidad del sistema global que, hasta entonces, parecía invulnerable. Las consecuencias de esta guerra, sin embargo, no se limitan al corto plazo. El impacto se sentirá en las próximas décadas, a medida que los países intenten reconstruir sus mercados y reposicionarse en un mundo cada vez más polarizado, económica y políticamente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué cree que significará esta guerra arancelaria y las respuestas de los países para el futuro de la economía global? ¿Podría la reconfiguración de las alianzas cambiar permanentemente el escenario internacional? Comenta abajo lo que piensas sobre esto. Debatamos e intercambiemos ideas sobre las consecuencias de esta guerra comercial que estamos viviendo. La influencia de China en las economías emergentes es uno de los aspectos más fascinantes y significativos de la guerra comercial desatada por Trump. Cuando los aranceles impuestos por Estados Unidos comenzaron a afectar profundamente a China, el país no solo respondió con más aranceles, sino que comenzó a ampliar su presencia económica y política, especialmente en los países en desarrollo. La estrategia de China era clara. No se limitaba solo a resistir el impacto de los aranceles, sino también a utilizar su fuerza económica para establecer nuevas asociaciones y solidificar su posición como potencia mundial. Con la intensificación de la guerra comercial entre EU y China, Beijing intensificó sus inversiones en países de África, América Latina e incluso el sudeste asiático, regiones que, hasta entonces, estaban más alineadas con los intereses occidentales. La iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, una ambiciosa estrategia global china de infraestructura e inversión, fue una de las herramientas más importantes que China utilizó para expandir su influencia en estos mercados. Al ofrecer préstamos e inversiones en proyectos de infraestructura a cambio de acceso a mercados y recursos, China ha logrado establecer una fuerte presencia en varias economías emergentes. Esta medida no fue solo una respuesta económica, sino una medida política estratégica. Muchos países, especialmente en África y América Latina, enfrentan importantes desafíos económicos y a menudo están dispuestos a aceptar el apoyo de China, incluso si eso significa
una mayor dependencia de sus políticas económicas. China, con su capacidad para financiar grandes proyectos, ofreció una alternativa al tradicional apoyo que estos países recibían de Occidente, creando un nuevo eje de poder que no depende exclusivamente de las reglas impuestas por potencias como EU o los países de la Unión Europea. Además, la creciente presencia de China en los mercados emergentes también ha resultado en un cambio en los patrones comerciales. Las economías en desarrollo han comenzado a alejarse en cierta medida de la dependencia de Estados Unidos y Europa, en favor de una mayor diversificación de sus socios comerciales, siendo China uno de los más atractivos por su fortaleza económica y capacidad inversora. Esto fue particularmente visible en países como Sudáfrica, Brasil y México, que comenzaron a fortalecer sus relaciones con Beijing, mientras enfrentaban las presiones económicas causadas por los aranceles estadounidenses. Este cambio en la dinámica global trajo para muchos analistas una sensación de malestar. A medida que crecía la influencia china, la hegemonía estadounidense en el comercio mundial fue gradualmente cuestionada. Para China, la guerra arancelaria fue una oportunidad para expandir su red de influencia, mientras al mismo tiempo buscaba reducir su dependencia del mercado estadounidense. La estrategia fue eficaz ya que ayudó a China a posicionarse como líder económico en muchas regiones que antes estaban más orientadas a Occidente. Sin embargo, el impacto de la creciente influencia de China en las economías emergentes no está exento de desafíos. Algunos países que aceptaron el apoyo de China ahora enfrentan dificultades con deudas crecientes y una mayor dependencia de la economía china, lo que podría conducir a una falta de autonomía económica en el futuro. Además, a medida que China se expandió, también surgieron tensiones con otras potencias regionales, que vieron la creciente influencia de China como una amenaza a sus propios intereses. El impacto de este cambio es mucho mayor que una simple redistribución del comercio global. Refleja un nuevo mundo multipolar, donde el liderazgo económico ya no está en manos de una única superpotencia. El ascenso de China, mientras Estados Unidos se concentraba en una guerra arancelaria, sacó a la luz las complejas relaciones entre las potencias globales y las economías emergentes. El mundo está cada vez más interconectado, y los países en desarrollo desempeñan un papel crucial en las negociaciones económicas globales. Sin embargo, esta medida plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto pueden los países en desarrollo seguir dependiendo de las promesas de inversión de China sin volverse demasiado dependientes? La relación entre estos países y China podría eventualmente convertirse en un juego de alto riesgo, donde las naciones en desarrollo necesitan equilibrar su dependencia de Beijing con la necesidad de mantener su soberanía económica. Pero una cosa es segura: China ha demostrado que está lista para llenar el vacío dejado por las políticas económicas de Trump, y esto cambiará la dinámica económica global durante muchos años por venir. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta creciente influencia de China en las economías emergentes? ¿Están los países en desarrollo tomando una decisión inteligente al buscar asociaciones más estrechas con Beijing? ¿O esto podría resultar en una nueva forma de dependencia? Deje su comentario a continuación y analicemos más sobre esta reconfiguración del comercio global y el papel de China en las economías emergentes. A medida que la guerra comercial de Trump gana intensidad, uno de los cambios más significativos observados en el comercio global ha sido la transformación de las cadenas de suministro globales. El comercio internacional, que anteriormente seguía un patrón relativamente predecible, se vio obligado a adaptarse a las nuevas realidades económicas. Las empresas que dependían de una red global de proveedores, especialmente aquellas que operaban con grandes volúmenes de importaciones y exportaciones, rápidamente se dieron cuenta de que el status quo estaba cambiando. Los aranceles impuestos por Estados Unidos y China, en particular, han alterado profundamente las rutas comerciales establecidas y obligado a muchas empresas a reconsiderar sus estrategias. Antes de la guerra comercial, las cadenas de suministro globales se optimizaban para lograr eficiencia y las empresas se concentraban en reducir los costos tanto como fuera posible. La globalización permitió comprar componentes y materias primas en diferentes partes del mundo a precios competitivos, mientras que los productos terminados se vendían en los mercados internacionales. Sin embargo, los nuevos aranceles crearon incertidumbre que hizo difícil predecir los costos y la disponibilidad de los productos, especialmente para las industrias que dependían de proveedores de China
u otros países afectados por los aranceles. La respuesta de las empresas fue rápida y estratégica. Muchas comenzaron a diversificar sus fuentes de suministro para reducir la exposición al riesgo provocado por la guerra arancelaria. Esto significó buscar nuevos proveedores en países fuera de la órbita de la guerra comercial, como Vietnam, India y otros mercados emergentes de Asia y América Latina. El objetivo era minimizar el impacto de los aranceles y al mismo tiempo mantener la competitividad en el mercado global. Algunas empresas incluso comenzaron a reconsiderar la posibilidad de traer la producción de regreso a Estados Unidos, una medida que se conoció como onshoring. Sin embargo, esta estrategia no siempre fue viable, especialmente para industrias que dependían de mano de obra barata y alta especialización como en países como China. Además, con el aumento de los aranceles, la naturaleza de las relaciones comerciales también ha cambiado. Los países que antes se centraban en exportar a Estados Unidos y China comenzaron a buscar nuevos mercados para sus exportaciones. México, por ejemplo, recurrió a Asia y Europa, mientras que China buscó fortalecer sus asociaciones comerciales con países en desarrollo de África y América Latina, como se analizó anteriormente. Estos cambios en las rutas comerciales y la diversificación de los mercados han creado nuevos desafíos y oportunidades para las economías globales. A medida que aumenta la volatilidad en el comercio mundial, las empresas también han comenzado a invertir en nuevas tecnologías para mejorar la gestión de sus cadenas de suministro. La digitalización de las operaciones, el uso de inteligencia artificial para predecir las fluctuaciones del mercado y la adopción de tecnologías blockchain para aumentar la transparencia y trazabilidad de los bienes fueron algunas de las estrategias adoptadas. Estas innovaciones han permitido a las empresas adaptarse más rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y responder más eficazmente a las fluctuaciones del comercio internacional. Sin embargo, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales no ha estado exenta de desafíos. Muchas empresas enfrentaron importantes dificultades logísticas debido a que las rutas de transporte se vieron interrumpidas y los costos de envío aumentaron. Además, los consumidores sintieron directamente el impacto de los aranceles sobre los precios de los productos básicos. Los crecientes costos de producción y transporte han provocado un aumento de los precios de diversos bienes de consumo, desde la electrónica hasta los alimentos y la ropa. Este aumento de precios afectó especialmente a las clases medias y bajas, que sintieron el impacto directamente en sus bolsillos. Otro efecto importante de la reconfiguración de las cadenas de suministro fue el aumento de la dependencia de algunos países de ciertos bienes y productos esenciales. Por ejemplo, China, al tratar de reducir su dependencia de las importaciones estadounidenses, ha buscado fortalecer sus relaciones con países productores de petróleo, minerales y otros recursos naturales. Esto tuvo implicaciones geopolíticas, ya que se intensificó la competencia por recursos estratégicos. La reconfiguración de las cadenas de suministro también ha obligado a reflexionar sobre la sostenibilidad de las prácticas comerciales globales. El aumento de los aranceles y la búsqueda de nuevos proveedores requirieron un análisis más profundo de los impactos ambientales de las rutas de transporte y la producción en masa. La creciente presión por soluciones más sostenibles y ecoeficientes en el comercio global se ha convertido en un tema candente en las negociaciones internacionales. A medida que los países intentan equilibrar sus ambiciones económicas con los desafíos ambientales, el impacto de la guerra arancelaria y la posterior reconfiguración de las cadenas de suministro tiene implicaciones a largo plazo para el comercio mundial. Lo que comenzó como una disputa entre grandes potencias económicas se ha convertido en un fenómeno global que ha afectado todos los aspectos del comercio internacional. Las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente, adoptando nuevas estrategias para minimizar los impactos de las tarifas y asegurar la continuidad de sus operaciones. Al mismo tiempo, los países comenzaron a buscar nuevos mercados y a diversificar sus economías, una medida que podría tener efectos duraderos en las relaciones comerciales y las políticas económicas en el futuro. La pregunta es, ¿cómo seguirán adaptándose las empresas y los países a este nuevo escenario económico, donde la incertidumbre y la volatilidad son las únicas certezas? Lo que está claro es que la guerra comercial de Trump y sus consecuencias para las cadenas de suministro globales son solo un reflejo de los profundos cambios que se están produciendo en el comercio internacional. Ahora, más que nunca, los países y las empresas tendrán que ser ágiles, innovadores
y adaptables para sobrevivir en este nuevo entorno. ¿Qué opinas de esta reconfiguración de las cadenas de suministro y cómo están reaccionando las empresas ante este cambio? ¿Cree que las nuevas rutas comerciales serán más ventajosas o seguiremos viendo inestabilidad en el comercio global? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Debatamos el futuro de las cadenas de suministro y cómo se transformará el comercio global en los próximos años. 14 ChatGPT dijo: a medida que se intensificaba la guerra comercial entre Estados Unidos y otras potencias, una de las cuestiones más intrigantes que surgieron fue el futuro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, China, México, Canadá y Australia. El impacto de la imposición de aranceles y las políticas comerciales proteccionistas de Trump no se limitó a afectar solo a las economías de estas naciones, sino también a sus relaciones diplomáticas, con consecuencias duraderas en el escenario geopolítico. Lo que alguna vez fue una red relativamente estable de alianzas comerciales comenzó a desintegrarse, a medida que cada nación reaccionaba a la ofensiva económica estadounidense de diferentes maneras. La relación entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, siempre se ha caracterizado por una fuerte cooperación comercial y diplomática, siendo el TLCAN un pilar central de esa asociación. Sin embargo, la postura de Trump, que busca renegociar acuerdos e imponer aranceles a los productos canadienses, ha sacudido profundamente esta alianza. La imposición de aranceles al acero y al aluminio canadienses, dos productos esenciales en la relación comercial bilateral, provocó una importante ruptura en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Canadá, bajo el liderazgo de Justin Trudeau, ha adoptado una firme postura de represalia, imponiendo sus propios aranceles a los productos estadounidenses y prometiendo buscar acuerdos comerciales alternativos. Esto culminó con la renegociación del TLCAN, dando como resultado el TMEC, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que, si bien buscaba preservar la relación entre los tres países, reflejaba las tensiones provocadas por la política proteccionista de Trump. En el caso de México, la situación era aún más tensa. Como vecino directo de Estados Unidos y uno de sus principales socios comerciales, México fue uno de los primeros en sentir los impactos de los aranceles impuestos por Trump. El comercio de productos como automóviles, alimentos y petróleo se vio directamente afectado por los nuevos aranceles, poniendo en riesgo una parte importante de la economía mexicana. La respuesta de México fue rápida y calculada. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó mantener una postura diplomática, pero también se preparó para tomar represalias cuando fuera necesario. En paralelo, México también comenzó a buscar alternativas comerciales, estableciendo acuerdos con otras potencias, incluida la Unión Europea e incluso China. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos y México se ha deteriorado hasta el punto que, en ocasiones, se ha convertido en una auténtica batalla diplomática, con tensiones constantes por cuestiones migratorias, de seguridad y económicas. China, a su vez, jugó un papel crucial en esta dinámica de relaciones diplomáticas. No solo se involucró en una disputa directa con Estados Unidos, imponiendo aranceles a los productos estadounidenses, sino que también utilizó su poder económico y diplomático para influir en otras naciones, especialmente aquellas más vulnerables a las presiones económicas globales. El gobierno chino ha tratado de ampliar su presencia diplomática, ofreciendo acuerdos comerciales ventajosos a los países en desarrollo, muchos de los cuales han comenzado a ver a China como una alternativa atractiva al comercio con Estados Unidos. En muchas de estas naciones, China se ha convertido en una especie de contrapeso económico, mientras Estados Unidos se centra en su propia agenda proteccionista. Este movimiento geopolítico generó un reordenamiento significativo en el panorama diplomático global, con muchos países en desarrollo optando por fortalecer los lazos comerciales con Beijing, siendo más cautelosos con Washington, debido a la imprevisibilidad de la política exterior estadounidense. Australia, que hasta entonces había disfrutado de buenas relaciones con Estados Unidos, se encontró en una situación delicada. Aunque ha sido más cautelosa a la hora de adoptar medidas drásticas, los aranceles impuestos por Trump a productos como la carne de vacuno y los vinos australianos han afectado directamente a su economía. Aunque el gobierno australiano ha mantenido una postura diplomática, buscando equilibrar sus relaciones con Estados Unidos y China, la creciente dependencia económica de China ha comenzado a afectar sus opciones diplomáticas. Australia,
tradicionalmente un aliado de Estados Unidos, ha tenido que lidiar con la realidad del creciente comercio con China mientras intentaba mantener sus vínculos políticos con Washington. Este dilema generó tensión entre los dos grandes aliados, que necesitaban navegar cuidadosamente el equilibrio entre sus intereses económicos y políticos. Además, el impacto de los aranceles y la guerra comercial también ha afectado las relaciones diplomáticas a escala global. Organizaciones multilaterales como el G7 y el G20, donde se reúnen las grandes potencias del mundo para discutir cuestiones económicas globales, han sido puestas a prueba. El unilateralismo de Trump, que a menudo hizo caso omiso de las resoluciones de estas organizaciones en favor de un enfoque más aislacionista y proteccionista, socavó la confianza en las instituciones multilaterales. La falta de cooperación y consenso en torno a soluciones a los problemas económicos globales se ha convertido en un sello distintivo de la administración Trump, y esto ha llevado a una serie de divisiones entre los miembros de estas organizaciones. Los países que anteriormente habían estado alineados con Estados Unidos ahora estaban comenzando a cuestionar su papel en las organizaciones internacionales a medida que las políticas de Trump se alejaban de un modelo de gobernanza global colaborativa. En última instancia, la guerra arancelaria no solo alteró las relaciones comerciales globales, sino que también tuvo un profundo efecto en las relaciones diplomáticas entre las grandes potencias. Los movimientos estratégicos y las alianzas formadas en respuesta a las políticas de Trump son un reflejo de un nuevo mundo multipolar, donde las decisiones comerciales y diplomáticas tienen un peso significativo en las relaciones internacionales. Las naciones ahora deben navegar por un panorama más complejo, donde el comercio y la diplomacia ya no están tan entrelazados como era de esperar. Lo que parecía ser una disputa económica entre unas pocas potencias se convirtió en un completo reordenamiento geopolítico, en el que Estados Unidos, China, México, Canadá y Australia se vieron obligados a repensar sus relaciones no solo en el comercio, sino también en el poder político y diplomático en el escenario global. ¿Y usted, qué opina del impacto de estos cambios en las relaciones diplomáticas? ¿Estamos presenciando el fin de un sistema tradicional de alianzas globales, o es solo el comienzo de un nuevo orden mundial? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Debatamos cómo la guerra comercial está dando forma al futuro de las relaciones diplomáticas en el mundo. El legado económico de la guerra arancelaria de Trump, aunque todavía se está moldeando, ya puede considerarse uno de los mayores hitos de su administración. El impacto de esta guerra en el escenario global se sentirá durante muchos años, con repercusiones que van más allá de las cuestiones comerciales inmediatas. Lo que comenzó como una disputa entre EE.UU y sus principales socios comerciales acabó siendo una auténtica redefinición del orden económico mundial. Las políticas proteccionistas adoptadas por Trump no solo han alterado las relaciones comerciales, sino que también han cambiado la forma en que los países ven las estrategias comerciales internacionales y la cooperación global. El legado más obvio de esta guerra arancelaria es el aumento del proteccionismo en todo el mundo. Aunque Trump fue el principal impulsor de este cambio, no está solo en este movimiento. Muchos países, en respuesta al ejemplo estadounidense, comenzaron a adoptar políticas más proteccionistas, imponiendo aranceles y barreras comerciales. El concepto de Estados Unidos primero de Trump ha inspirado a otras naciones a reevaluar sus propias relaciones comerciales y priorizar sus intereses nacionales por encima de la cooperación internacional. Este movimiento no se limita solo a Estados Unidos, sino que también se está extendiendo a otras economías, con países como el Reino Unido, Brasil e incluso China, de maneras más sutiles, buscando proteger sus mercados internos y fortalecer su soberanía económica. Sin embargo, el efecto de esto no es solo una desaceleración del comercio mundial, sino también una reorganización de las cadenas de suministro. Con el aumento de los aranceles, las empresas se vieron obligadas a buscar alternativas para evitar los altos aranceles impuestos por Estados Unidos y China, lo que llevó a una diversificación de las fuentes de suministro y a un mayor énfasis en la producción nacional. Este movimiento, aunque inicialmente fue una reacción a la guerra comercial, podría convertirse en un nuevo paradigma para el comercio internacional, donde los países buscan ser más autosuficientes y menos dependientes de las grandes potencias.
Otra consecuencia importante de la guerra arancelaria es la forma en que aceleró el cambio en las alianzas económicas globales. En lugar de seguir siendo aliados de larga data, como en el caso de Estados Unidos con Canadá y México, muchos países comenzaron a mirar más allá de las fronteras de las potencias tradicionales y explorar nuevos socios comerciales. China, por ejemplo, aprovechó las tensiones con Estados Unidos para fortalecer su posición en las economías emergentes, utilizando su iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, para expandir su influencia en regiones como África, América Latina y Asia. Mientras tanto, países como México, Canadá e incluso Australia, al ver perjudicados sus intereses comerciales, buscaron diversificar sus relaciones comerciales, estableciendo acuerdos bilaterales con otras potencias. Esta medida podría tener implicaciones duraderas para la economía global. Si el mundo avanza en esta dirección de proteccionismo y nacionalismo económico, podríamos estar encaminándonos hacia una desaceleración del comercio global y una fragmentación de las economías regionales. El impacto de esto será especialmente grande para los países en desarrollo, que dependen de la globalización y el comercio internacional para su crecimiento económico. Además, una mayor fragmentación económica puede generar inestabilidad a medida que los países buscan protegerse unos de otros mediante barreras comerciales y aranceles. El efecto en las economías de mercados emergentes como India, Brasil y los países africanos también será significativo. Muchos de estos países estaban comenzando a integrarse más profundamente en las cadenas de suministro globales, pero la guerra comercial creó un ambiente de incertidumbre que los obligó a reconsiderar sus estrategias de crecimiento. La competencia global por los mercados y los recursos ha aumentado, y los países en desarrollo deben ser más conscientes de cómo sus economías pueden verse afectadas por esta reconfiguración del comercio global. Lo que también es digno de mención es el impacto psicológico que esta guerra arancelaria ha tenido en los mercados financieros. La volatilidad aumentó y los inversores se volvieron cada vez más cautelosos, mientras que la incertidumbre sobre las políticas comerciales obstaculizó las previsiones económicas. La guerra comercial de Trump también tuvo el efecto de aumentar la desconfianza en las organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio, OMC, que no logró controlar la escalada del conflicto. Esto generó una sensación de que el sistema de comercio global estaba roto, y muchas naciones comenzaron a buscar alternativas, creando nuevos bloques económicos o reforzando los existentes, como la Unión Europea y la ASEAN. Además, la guerra arancelaria exacerbada por la administración Trump podría tener efectos a largo plazo en la confianza del consumidor global. El aumento de los precios y la escasez de algunos productos debido a los aranceles pueden haber reducido el poder adquisitivo en varias regiones del mundo. Este fenómeno puede haber provocado un aumento del costo de vida en varios países, especialmente para las clases medias y bajas, que sintieron directamente las consecuencias del aumento de los precios de los bienes de consumo. El legado económico de la guerra arancelaria, por tanto, es un reflejo no solo de las políticas adoptadas por Trump, sino también de los profundos cambios que han ocurrido en el comercio global, las relaciones diplomáticas y las estructuras económicas internacionales. Este conflicto puede verse como un hito en la historia del comercio internacional y, aunque los aranceles pueden revisarse o eliminarse, los cambios en los patrones de comportamiento económico y político pueden ser más duraderos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el legado de la guerra comercial de Trump seguirá dando forma a la economía mundial durante las próximas décadas? ¿O las políticas de Estados Unidos primero se considerarán una fase pasajera? Deje su comentario a continuación y debatamos cómo estos cambios afectarán el futuro del comercio internacional.